Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar la tercera y última parte de ¿y qué con que ya no es correcto diezmar? Y repetiremos algunos conceptos. Por ejemplo, sabemos puntualmente que no hay mandato en el Nuevo Testamento de diezmar, pero a su vez tampoco hay abolición en esta cuestión para la iglesia neotestamentaria. También repetiremos que si algunas congregaciones que reclaman ser de Cristo han decidido ya no diezmar, es el camino que ellos han elegido y no tenemos por qué inmiscuirnos, ya que ellos verán el producto de su siembra espiritual, o mejor dicho, digamos, el producto de su siembra doctrinal. De otro lado, ya hemos tratado la mayoría de cuestionamientos más resaltantes que plantean los idearios del no al diezmo, tales como que el diezmo fue para Israel y diezmar ahora sería judaizar, y a mérito de eso habíamos estudiado Génesis capítulo 14, versículo del 18 al 20, pero también vimos el segundo cuestionamiento, ¿no? Que mediante el diezmo unos pocos se hacen ricos y hasta millonarios, estafando así a los creyentes. Y si bien reconocemos que es un caso que se puede dar, en contraparte dijimos que hay un mandato puntual para ser honrados ante Dios y ante los hombres. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 21. Recordemos el tercer cuestionamiento, que el dinero, dicen ellos, nunca formó parte del proceso de diezmar. Y apreciamos que no es así, que hubo permiso divino de hacerlo si fuera necesario. Deuteronomio capítulo 14, versículo 24. Asimismo apreciamos en este punto que en Jerusalén bajo el dominio romano y probablemente desde mucho antes, ya, el término alfolí, netamente agrícola, ¿no?, fue reemplazado por el uso del término griego gasofalakion. Y eso está en Lucas capítulo 21, versículo del 1 al 2. Y ese término significa cofre del tesoro. Lo que vemos en nuestra Reina Valera 1960 que dice cofre de ofrendas es una traducción, ¿ya? Pero es sinónimo también de cofre del tesoro. Y este es más apropiado, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí se depositaba todo tipo de contribución económica para sostén del templo y de los que ahí ministraban. Entonces, ¿dónde está que el dinero nunca formó parte del proceso? ¿No? Los idearios de no al diezmo tienen un cuarto cuestionamiento y afirman tajantemente que la iglesia primitiva no diezmaba. Y a mérito de esta teoría, ya, porque no la pueden comprobar, a mérito de esta teoría, nosotros apreciamos en la clase pasada, mediante Romanos capítulo 9, versículo del 4 al 5, que los primeros miembros de la iglesia del Señor fueron exclusivamente judíos, y a los judíos no les fue quitado su culto, y una parte distinguida del culto es la contribución económica. Sabemos que los judíos en sus cultos sabatinos ofrendaban y diezmaban, y es sumamente improbable que en los cultos dominicales de la iglesia primitiva una de estas partes del culto fue cercenada. Hoy vamos a ver, hermanos míos, el último cuestionamiento que generalmente nos hacen. Y podría haber muchos más ya, pero nos hemos centrado en los más comunes. La última, el que vamos a tratar aquí, es también con muy mala leche, como dirían en el barrio, ¿no? De muy mala leche. ¿Ah? Ellos suelen decir que solo nos importa el dinero de los que congregan con nosotros, y cuando dicen eso, nos están equiparando con estafadores espirituales. Y en honor a la verdad, sí hay lugares denominados templos de Cristo que así son las cosas, y que este tipo de obreros fraudulentos existe advertencia escritural sobre estos que aman el sistema del mundo y se atreven a presentarse como sirvientes leales de Cristo. Filipenses capítulo 3 versículo 19 los describe así: el fin de los cuales, y su destino, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza,
que solamente piensan en lo terrenal. O sea, para ellos business son business. ¿Ah? Y sin más en esta parte introductoria, vayamos y ubiquemos Mateo capítulo 23. El Evangelio según nuestro hermano Mateo capítulo 23, versículo 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Con excepción de los que, bueno, nadie tiene niños, ¿no? Si alguien está delicadito de salud, no se pare. El resto, por favor, pónganse de pie. Tú quédate ahí nomás, niña. Ya, Mateo capítulo 23, versículo 23. La palabra del Señor dice así: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Todos juntos, por favor, a mi voz, a la voz de 3. 1, 2, 3. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Palabra de Dios. Inclinen su rostro y permítame que lo guíe en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, Señor, los que están presentes hoy día para adorarlo, comprenden a cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, permita que el trabajo que he preparado para usted, Señor, mediante usted mismo, Señor, mediante la persona divina del Espíritu Santo, cale hondo en el corazón de mis hermanos y a mí me recuerde, Señor, todas estas cosas que dicen de nosotros, Señor, y lo que usted nos enseña mediante las Escrituras. Ayúdenos, Padre, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Hermanos, este versículo que acabamos de leer forma parte de un bloque mucho más extenso, ¿no? Que está entre los versos del 13 al 36, que fue nuestra lectura bíblica, ¿no? La que dirigió nuestro hermano Ismael, ¿no? Los biblistas lo conocen esta porción escritural con diversas formas. Nosotros lo vamos a nombrar como los 8 ayes. En palabra del Señor Jesús, Señor nuestro, ¿no? Estos ayes van dirigidos a guías ciegos, hipócritas. Por tanto, obreros demasiado deficientes, ¿ya? Ahora, son deficientes porque en ellos cunde la maldad. Pero además les dice tercos, del verso 17 al verso 19. Pero no solamente le dice eso, le dice que sus acciones lindan en lo delincuencial. Versículo 25. Y todavía agrega particularidades que son capaces de lucrar con los más débiles, con las viudas. Ahora, cuando habla de viudas, son mujeres de edad avanzada y que los hijos se han alejado y son capaces incluso de lucrar con ellas, ¿no? Ahora, este grupo, a su vez, y ustedes miren cómo es la similitud en la actualidad, ¿ya? A su vez son formidables en el evangelismo y en misiones. Son formidables en evangelismo y en misiones, ¿ya? En aquel entonces buscaban prosélitos, verso 15, para hacerlos sus discípulos. Pero la Biblia también relata, el Señor Jesús en sus palabras, que con las prácticas y doctrinas pervertidas, aquellos que ellos alcanzan, los acercan más al infierno de lo que normalmente estaban. ¿Ya? Eso es lo que dice esta porción de los ayes. Ahora, claro que este último cuestionamiento tiene por base una verdad que es fácilmente verificable, ¿ya? Pero es una maldad
una especie de luchar contra la fe de Cristo, hablar ligeramente y por el ideario que ha cautivado el corazón de los que así afirman, nos metan a todos en el mismo saco. Esa es una maldad, es una práctica de anticristo, ¿ya? También es cierto, hermano mío, que sabemos que no existe congregación perfecta, pero los que estamos en la sana doctrina, en nuestro quehacer cotidiano, damos señales claras que no andamos detrás del dinero de los que congregan con nosotros. Por ello es que nosotros siempre recomendamos a cualquier hermano que antes de unirse a una congregación tomen tiempo de observar detenidamente, inteligentemente y con discernimiento las señales prácticas que ellos dan. ¿Ya? Claro que existen congregaciones donde hay malas señales, ¿no? De hecho, estas señales son bajo enseñanza pastoral. Por ejemplo, ¿no? Donde los primeros asientos, ¿ya? Son para los que dan más. Sabemos de templos que la primera fila es para los que diezman en dólares. Después los que diezman más en moneda nacional. Y poquito a poquito van siendo acomodados bajo este patrón de ideas por ujieres que están adoctrinados en este modo impuro. Ellos ya tienen ya indicaciones de cómo tienen que acomodar a los que entran a esos templos. Y las escrituras nos advierten que estas actitudes son deplorables ante los ojos del Padre Celestial. Busque Santiago capítulo 2. Por favor, sin perder Mateo, ¿ya? Santiago. Santiago capítulo 2, versículo del 2 al 4. Esto es deplorable ante los ojos de Dios. Miren, ¿ya lo tenemos, hermanos? Santiago capítulo 2, versículo 2 al 4 dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decir al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Está claro, ¿no? El Espíritu Santo inspira a Santiago para que le advierta a las congregaciones de Cristo que este es un mal proceder, ¿ya? Esto es el ABC de una enseñanza pastoral. Pregunto, ¿acaso estos pastoretes no saben esto? Sí saben, hermanos míos. Pero les interesa un pepino lo que dicen las Escrituras, porque ellos no viven para agradar a Dios. Ellos viven para sacar buenos dividendos, para vivir en una situación de bonanza. ¿Por qué? Porque su Dios es el vientre y su gloria es ser sin vergüenzas. Y eso lo dice la Escritura, ¿ya? Filipenses capítulo 3, versículo 19 en su segunda parte. Claro que les importa el dinero constante y sonante y hasta tarjetas de crédito, pero si usted se ha enterado de eso, meternos a todos los que enseñamos y practicamos el diezmo en el mismo saco, esto es una actitud, ¿ya?, que clasifica como una actitud de anticristo, porque ataca a mansalva a todas las congregaciones donde se diezma. Puede ser por traumas que arrojan de su pasado porque han estado entre estos lagartos, ¿ya? O puede ser que algún familiar suyo ha caído en manos de ellos, ¿ya? O puede ser que vecinos le cuentan lo que les ha pasado y cómo los han estafado. Y cuando ya se han dado cuenta ya no tienen nada porque ya todo le han quitado. ¿Ah? Ahora, claro que existen congregaciones donde dan malas señales. De hecho, bajo enseñanzas pastorales, por ejemplo, donde te dicen cualquier trabajo secular el domingo es pecado. ¿Ya? Yo conozco congregaciones, voy a decir nombre, ¿no? Y mi hermana también conoce en el norte, ¿ya? Y de repente acá en Lima también, en la capital, en muchos sitios, ¿no? Así le dicen que el trabajo secular el domingo es pecado.
Y cuando logran que renuncien a ese trabajo, que les exigen trabajar el domingo, ¿saben? Lo suman a una legión de comisionistas y comienzan a vender arroz con leche, humitas calentitas, polladas, chucherías que esa congregación le da, ¿ya? Y si la mercadotecnia de los líderes de esas congregaciones, ¿ya? De los cuales este creyente ya es su trabajador, si ellos consideran que el domingo es buena plaza, lo van a vender también el domingo, a vender arroz con leche, sanguito, chanfainita, por las calles de su barrio. Y le dicen que todo es para la gloria y la honra del Señor. Pregunto, ¿de qué Señor están hablando? ¿De qué Señor están hablando? ¿Ese Señor les da comisión? ¿Les da sueldo mínimo? ¿Les paga CTS? ¿Ah? ¿Les paga seguro a estos impulsadores de su obra? ¿Ya? Claro que les importa el dinero contante y sonante. Claro, estos no tienen tarjeta de crédito, ¿no? Pero son los gota a gota, que mediante su sudor suman y suman dinero para las billeteras de estos, perdónenme, malandrines. Malandrines. Y si usted ha sufrido eso en carne propia, si algún familiar ha sufrido de eso, o un vecino, hermano mío, escúcheme por favor, no nos meta a todos en el mismo saco de los que enseñamos y practicamos el diezmo. Porque de hecho ellos también enseñan el diezmo, pues, ¿no? ¿Ya? Porque esto último, por ligereza de boca, es actitud de anticristo, ¿ya? Atacar a mansalva a todas las congregaciones que diezman por traumas que ellos arrastran del pasado, porque han caído en manos de estos estafadores, o repito, por haberse enterado que esto ocurre con personas que ellos aman o que estiman. Regresemos al ay escritural. 8 ayes, ¿no? Y usted dirá, ¿qué es el ay? El ay es un término profético de tremendo dolor, porque se conoce la terrible sentencia divina que va a acarrear la maldad especial que está relatando el ay. Ese ay es una lástima por lo que les va a pasar a ellos, ¿ya? Si no hay un arrepentimiento verdadero. Bajo esta triste analogía, ¡ay! De los que centran su ministerio en lucrar con el dinero. ¡Ay! De los que abandonan la justicia, la misericordia y la fe verdadera. El ¡ay! Es una advertencia del juicio de Dios, que sí o sí va a venir contra estos malandrines. Advertencias de el que vive como anticristo, el que vive para su vientre, ¿ya? Pero a su vez es un llamado a reflexión, a arrepentimiento. El bloque de la lectura bíblica, en su mayoría que fue leída, torna al amor al dinero. Ahí viene el primer ay. Y es tan fuerte su amor al dinero que usan una doctrina santa y pura para lucrar, ¿ya? Porque no viven por el sudor de su frente, quieren vivir por el sudor de la frente de las personas que crédulamente piensan que son sirvientes de Cristo. Y eso está entre el Mateo capítulo 23, versículo del 13 al 25. Pero ahí también en este bloque está, ¿ya? Ahí para los que combaten malosamente contra los heraldos de la verdad. Porque cuando hablan así, se asemejan a ellos que mataban a los profetas. Y en la actualidad no pueden matar a los profetas, pero intenta matar el testimonio de donde se predica a Cristo. Tenga cuidado, porque su boca puede hacer grandes infiernos, y si usted se mete contra la iglesia de Cristo, ¡ay! Hablemos cuando estamos seguros, cuando ya hemos visto inteligentemente que hay estafa, ¿ya? Y no hablemos en forma ligera que todos son lo mismo, porque vuelvo a repetir, este ¡ay! Es porque están tomando actitudes de anticristos. Ahora, el mensaje fue para los fariseos, ¿no? Pero para nada usted piense que los fariseos nacieron viciados, ¿ah? Los fariseos cuando nacen, ellos son una especie de reformadores en la época del exilio babilónico, 587 al 536 años antes de Cristo, ¿ya?
El motivo, hermanos míos, los estudiosos judíos, afirman que estos fariseos fueron descendientes de un grupo que en la traducción al castellano se le llamaba los piadosos, ¿ya? Pero poquito a poquito descendieron a un nivel lastimero que es graficado por las palabras que Jesús le dice a los que son herederos de los piadosos. Y eso nos tiene que hacer ver, hermano, qué hábil es el demonio para envolver a las personas. Este lastimero nivel ameritó que Jesús les entregue los ayes que hemos leído y que los llame generación de víboras. Y eso está en Mateo capítulo 23, versículo 33. El motivo, hermanos míos, por favor, ojo ya, que Jesús no es un policía, ya no es un fiscal. ¿Ya? El motivo fue no solamente denunciar su mal proceder para que las personas que aman la obra se den cuenta y no permitan caer en sus manos, porque también era para ayudarlo a ellos. ¿Saben para qué? Para que reflexionen y tengan oportunidad de escapar del infierno, ¿ya? Porque no se olvide que el Espíritu Santo da convicción de pecado. Tengan la oportunidad de apartarse del infierno y regresar al camino santo y puro del Señor. Cada quien elige su camino. Leamos nuevamente Mateo 23 y 23. Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe? Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Miren, ¿ya? Ellos demandan de las cosas más insignificantes, ¿eh? ¿Ya? O sea, pero de las cosas más importantes, no es camarones. No es camarones. Ahora, qué dolor para Jesús que los que en algún momento fueron verdaderamente piadosos, o sea, hablo de esa casta, de esos antecesores, ¿ya? Que iban a los pies de Yahvé y que luchaban por su fe y por reformar y analizar por qué ahora estaban deportados para que no les vuelva a suceder eso a su pueblo santo. Reformadores, hermano. Ellos eran los reformadores, ¿ya? Pero poquito a poquito terminaron ellos mismos lucrando con la fe de Israel. Y Jesús zarandeó su corazón. Y cada quien, hermanos míos, desde aquel entonces hasta la actualidad, tiene que elegir o ser un verdadero seguidor de Cristo o ser anticristo. No hay un término intermedio. O eres del Señor o no eres. Los que no llegan a ser nunca el Señor terminan atacando al Señor. Terminan criticando a los familiares porque terminan intentando evitar que las personas lleguen a Cristo. Tarde o temprano la naturaleza le gana al ser humano. Hermano, es una simple decisión. O soy de Cristo o seguir siendo anticristo. De otro lado, hermanos míos, en este versículo no hay ninguna imposición a que diezmen, ¿eh? Ni oposición a que ellos sigan enseñando esto. Mateo recoge palabras puntuales del Señor Jesús y escribió así: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, ellos enseñan el diezmo, háganlo. Pero les dijo: pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque dicen y no hacen. Qué catastrófico, hermanos míos, que un primer oficial de una iglesia, ¿ya? Y los que están siendo levantados para la gloria y él como obreros distinguidos, dejen de diezmar. O dejen de hacer misericordia. O dejen de impulsar la fe. Qué catastrófico. Porque enseñan, porque lo dice la Biblia, pero no lo hacen. En la exhortación a estos fariseos les recuerda, hermanos míos, que deben comportarse correctamente. Le dice, ¿no? La justicia, la misericordia, la fe, no deben olvidarlo. Está bien,
diezmen, sean meticulosos, enseñen eso. Pero no olviden estas 3 cosas sumamente importantes de la ley. Ahora, apliquemos estas 3 características que debe acompañar a los que enseñan y practican el diezmo, ¿ya? Pero tengamos en vista nuestra congregación, para que apreciemos, hermanos míos, la verdad, qué tan lejos estamos nosotros de ese ay lastimero. Y para que tengamos cuidado, para que nunca nuestra planta y nuestro pie como congregación pisen estos caminos malditos. Primero, Jesús les dijo que no deberían dejar de lado la fe, ¿no? Lo que hemos leído en Mateo capítulo 23, fe, ¿por qué no? Ya no lo volveré a leer porque ahí dice, ¿no? Era necesario que sigan diezmando, ¿ya? Del eneldo, pero era necesario que no dejen, que se acuerdan de que no tienen que dejar la fe, la misericordia y la justicia, ¿no? Y vamos a ver el primer punto. Jesús le dijo que no deberían dejar de lado la fe. En nuestra Reina Valera 1960, lo que leemos fe es el vocablo del griego koiné pistis, que implica este término, vivir conciliando con otros, ¿ya? Conciliando a otros a la moral del Altísimo. Y para esto, para que nosotros conciliemos a otro con la moral del Altísimo, debe ser claro que nosotros obedecemos a la palabra de Dios y que tenemos confianza en ella. No solamente confianza en ella, de promesas, también de sus advertencias, de sus enseñanzas para evitar que el mundo nos empuje al mal. Tiene que ser visible. Que le creo a la Biblia. Que no me creo yo Superman. Que sé que tengo problemas como todo hombre con la mujer. Que sé que tengo problemas como todo hombre que quiere mantener su casa con el dinero. Que tengo problemas como todo hombre con, créeme, la última chupada del mango. Y si para el hombre, a la mujer, nadie puede ponerse en un pedestal y pensar que no tiene esos problemas. Y la única forma correcta de poder vencer eso es seguir la fe de Cristo. La fe de Cristo, no se olviden que no solamente es la creencia de lo que va a pasar el mañana. La fe de Cristo también se cataloga como doctrina. La forma correcta de hacer las cosas. Y todos sabemos, hermanos míos, que no solamente los fariseos, sino muchos más en Israel fallaban en esto. Y fue necesario que venga un predicador que le refresque en la fe verdadera. Y eso fue Cristo. Pregunto, ¿acaso será diferente con nosotros? Ustedes comprenden que cada vez que un predicador, sin importar su raza, su preparación, predica a Cristo, ¿ya? Está que nos advierte de alguna forma en su cultura, en sus palabras, interpretando la Biblia, que no debemos dejar la fe del Señor Jesucristo. Con respecto al diezmo y ofrendas que se recoge en nuestro alfolí, la pregunta es, ¿obedecemos al modelo bíblico de para qué se diezma y para qué se ofrenda? Hay que conocer la doctrina. Y reconocemos que en aquel entonces los diezmos y ofrendas servían para mantener el templo, para el sustento mensual de los sacerdotes y los levitas. Tradúzcalo en la actualidad, el pastor principal. Para ayudar económicamente a los que se enferman, para ayudar económicamente a los que pasan necesidad. Pero todo esto de acuerdo a la medida de la fuerza económica de la congregación, ¿ya? Y con este dinero de ellos sustentaban la educación, compraban los materiales educativos que usaban en las sinagogas, ¿ya? Y eso mismo hacemos nosotros. Todo lo que entra se hace una distribución para que evitar el pica pica a los que están trabajando. Cubre el diezmo, cubre las ofrendas, la cantidad más gruesa de las necesidades para la educación de los hermanos, sean creyentes o no sean creyentes, sean invitados o sean miembros de la iglesia. De esos diezmos y ofrenda, ellos hacían las fiestas solemnes, ¿ya? Y ahí no les costaba nada, hermano mío. La fiesta solemne era
el pueblo de Israel que se unía en diferentes sitios y brindaba y comía, pero todo con un respeto, porque eran las fiestas solemnes. ¿No es lo mismo nosotros, hermanos míos? Cuando tenemos reuniones, no hablo ahora de la fiesta solemne que se equiparan dos, ¿no? Bautismo y Santa Cena, ¿no? Sino que hablo de cada vez que nos reunimos en coinonía. ¿A alguien se le pide algo? ¿O se le cobra algo? ¿Y de dónde cree que sale eso? De los diezmos y de las ofrendas. ¿Por qué? Porque buscamos, hermanos, incentivar la unión de la iglesia. De ahí se incentiva a los obreros distinguidos de la iglesia. Y si nos alcanzan los medios, les pagamos sus capacitaciones, le damos pasajes. De ahí se saca para los predicadores que vienen a exponernos. De ahí se saca para bendecir a un predicador cuando vamos a otro sitio. Todo lo que entra lo usamos para el Señor. De ahí ofrendamos a los siervos y hermanas de otras congregaciones que tengan necesidad. Repito, todo de acuerdo a nuestras fuerzas. Y haciendo todo en orden, nuestra tesorera es la primera que se entera que aunque somos pocos, ocurre en analogía con la viuda de Sarepta. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 15 al 16. ¿Saben lo que ocurría con esta viuda? Que dedicando a la obra de Dios, ¿ya? El aceite y el pan nunca se acabó. Nuestra tesorera es testigo, ¿ya? Que siempre estamos en superávit y somos pocos. Y hacemos mucho más de nuestras fuerzas. Mucho. Nuestra iglesia, hermanos míos, es conocida como una iglesia generosa en otros sitios. Y mucho más de las fuerzas que tenemos. ¿Por qué? Porque el Señor nunca nos deja estar debajo de un nivel idóneo. Algo más con la fe y doctrina. Damos claridad de nuestra honradez, no solo para con Dios, sino también para los hombres. Eso está en 2 Corintios, ya lo hemos estudiado, capítulo 8, versículo 19 al 21. Así se nos ordena, que nuestra honradez tiene que ser visible para Dios y para los hombres. Hermanos, 2 hermanos cuentan los diezmos y ofrendas. El cuaderno está a vista de todos. Toda compra se piden facturas. Y cuando es imposible que entregan facturas, por ejemplo, si va a comprar en el mercado con camote, esas cosas, el hermano tiene que hacer una declaración jurada. Cada vez que hay una asamblea tiene que entregar su informe, detallando todo lo que se gasta. Cada 6 meses damos cuenta de gastos e ingresos. Y los documentos probatorios están ahí para que usted los pueda revisar. No hay ningún secreto en la iglesia de cómo se gasta. Hay informes para cada actuación. El pastor principal solamente puede manejar 200 soles al mes. No puedo manejar más. Y esos 200 soles tengo que dar cuenta a la asamblea. Y para gastarlo, primero tengo que explicarle a la tesorera para qué es. No le digo, dame los 200 soles. Le explico, hay este problema en la iglesia, hay esta cosita. Por favor, hermanita, hagamos eso. Porque la iglesia me ha autorizado. Ya. Aquí, hermano mío, nadie está detrás de su diezmo. Y nosotros mismos diezmamos. Y no nos olvidamos, ni nos negamos a vivir en la fe y doctrina, en todo lo que hacemos, también en el diezmo. No somos para nada perfectos, pero el diezmo es usado según modelo bíblico y sabemos con claridad que quien mantiene a la iglesia nuestra es Dios mismo. Estamos convencidos que Él va convenciendo corazones humanos para ayudar en la economía congregacional. Hermanos, si un hermano aún no es convencido por el Espíritu Santo que no diezme, nosotros no estamos detrás de él y le ponemos mala cara. Sabemos que el Señor no va a dejar caer la congregación y Él va a convencer a los que tiene que convencer, ¿ya? Para que comprendan de que las cosas no salen de la nada. Y que nosotros no contamos con apoyo del extranjero, como muchas veces piensan, ¿ya? Porque cada iglesia tiene que ser sostenible en ella misma. Todo lo que obtenemos, todo lo que gastamos, todo lo que proveemos para otras personas, hablan de la gloria de Dios, ¿ya? De la fidelidad de los hermanos que están apoyando en eso, ¿ya? Pero no habla, téngalo por seguro, que estamos detrás del dinero de los creyentes. Segundo, Jesús le dijo
que no deberían dejar de lado la justicia, ¿no? Lo que leemos en Justicia en nuestra Reina Valera 1960, en ese versículo Mateo 23, es el vocablo del griego koiné, crisis, que implica no olvidar la ley divina. Hermanos, en nuestra congregación no hacemos acepción de personas, porque sería injusto hacer acepción de personas. O sea, para unos sí, para otros no. Romanos capítulo 2, versículo 11. No preferimos a nadie por su condición social, ni cultural. Gálatas capítulo 2, versículo 6. Ni por su riqueza material, ni por su posición de poder. Aquí podría venir, por ejemplo, un general de la policía, ¿ya? Y puede venir un cadete en la escuela de oficiales, y los dos tienen los mismos derechos, ¿ya? Y los dos tienen la misma forma en que lo vamos a tratar. Porque no hacemos distinción, no hacemos acepción de personas, ¿ya? Y cuando invertimos los fondos del Alfolí, es en beneficio de todos. A nadie se le cobra. No distinguimos entre quién diezma y quién no diezma. No distinguimos entre el que diezma más y el que diezma menos, ¿ya? Si hay que disciplinar a un hermano, nos es indiferente que diezme o no diezme, o que de repente en su carne diga, ya no voy a diezmar. No diezme, pues, hermano, ¿cuál es el problema? Es tu relación muy personal con Dios. No hacemos distinción por nada de eso, ¿ya? Mucho menos cuando haya alguna actividad vamos a repartir asientos en la mesa porque el hermano fulanito de tal diezma más. Llegan y se les va ubicando. ¿No? Los que vienen más temprano se sientan para acá. Porque se comprende que los que van a llegar se les entrega este sitio. ¿Ya? No, pero el hermano diezma 15,000, no, él déjalo ahí. No, tu sitio no lo toques. Hay que cuidarla. De quien sacamos la leche. No, ahí no lo toques, se puede resentir. ¿What? Así no es aquí. No se hace acepción de personas. Todos nos sacrificamos por los que vienen después. ¿Está bien o no? Esa es la doctrina, esa es la justicia que sentimos, ¿ya? Nosotros nos estamos sacrificando, ¿saben por qué, hermanos? No para que hablen de nuestro nombre, sino porque todos los que estoy viendo, todos van a cesar, hermanos. Tarde o temprano, el Señor va a decir que se corte el hilo en nuestra vida. Estamos luchando por los futuros que estén acá. Siempre los que están luchan por los que vienen. Por eso que los que vienen temprano a veces se molestan un poco, pero los pongo para acá. Porque tenemos que darle facilidad a los que vienen detrás. ¿Se dan dando cuenta, hermanos, que todo lo que se hace tiene un valor doctrinal? Como enseñanza justa, aconsejamos a los jóvenes que si piensa que esa persona del otro sexo puede ser el compañero de su vida, ¿ya? Y les aconsejamos que si esa persona trabaja y aún no diezma, que tenga cuidado. Pues es casi seguro que uno está en un nivel idóneo para tener responsabilidad económica compartida con llevar adelante un proyecto santo. Porque si no comprende que tiene que colaborar para un proyecto santo que se llama la iglesia, ¿acaso el matrimonio no es un proyecto santo? Es un proyecto santo, ¿ya? Y grandes problemas tenemos los hombres, ¿ya? Cuando la mujer trabaja, a veces nos tiramos para atrás. ¿Ah? A veces nos tiramos para atrás. A veces los hombres, cuando no hay trabajo, nos tiramos también para atrás. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque no le han criado el virtuosismo. Todo lo que se hace en una iglesia es para crear virtuosismo en el creyente. Por eso le decimos a las señoritas y a los jóvenes, persona que tú piensas, a uno diezma, ten cuidado. Porque si no es capaz de empujar el proyecto de la Gran Comisión, en lo que más le duele, cuando las papas quemen en tu matrimonio, ¿va a seguir apoyando? Ten cuidado. Entonces, hermanos míos, esas son las enseñanzas que por justicia nosotros les damos, ¿ya? Por ejemplo, los que son mayores de 60 años, según nuestro reglamento, los que tengan enfermedades que les impida trabajar,
pero que están dando muestras visibles de ser nacidos de nuevo, que estén congregando con nosotros más de 3 meses consecutivos, no necesitan discipularse. Y de hecho, puede hacer que no tengan ningún tipo de trabajo, ¿no? Y de hecho, puede hacer que no tengan ningún ingreso de jubilación, ¿no? Pero si quieren ser miembros, se les bautiza y se les da todos los derechos y privilegios del miembro activo. No estamos detrás del dinero. Estamos detrás de cumplir los mandatos escriturales. Aquí, hermanos míos, no hemos olvidado la justicia, los métodos de Dios para toda nuestra vida eclesial. Claro, no somos perfectos, ¿no? Pero sería injusto meternos en el mismo saco de los que lucran con el diezmo, diciendo que hemos olvidado la justicia de Dios y procedemos haciendo acepción de personas. Lo que nos lleva al tercer reglón. Jesús dijo que no debería dejar de lado la misericordia. Lo que leemos en nuestra Reina Valera 1960 en Mateo 23, ¿ya? Es el vocablo para misericordia, es el vocablo del griego koiné, eleos, que implica tener compasión, o como leemos en nuestra Reina Valera 1960, misericordia. Y nosotros enseñamos, hermanos míos, que el diezmo es una relación muy íntima con el Señor, así como las ofrendas, ¿ya? Si alguien ofrenda por misericordia para alguien y lo pone en el alfolí, va a ir directamente a esa persona. No interesa los problemas que pueda tener la iglesia. No interesa los sueños que vamos a tener. Si alguien dima por misericordia por una persona, va a ir directamente a esa persona. Consideramos pecaminoso agarrar ese dinero y apropiárnoslo, porque el Espíritu Santo le ha puesto a ese hermano tener compasión de otra persona y no podemos agarrarnos ese dinero, ¿ya? Porque no podemos obviar la misericordia, ¿ya? Pero también enseñamos, ¿ya?, que no podemos hacer misericordia, ¿ya?, con el dinero que corresponde al diezmo. Porque acuérdense lo que dijo el Señor, ¿no? Es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer lo otro. ¿Ya? Enseñamos lo que es justo, ¿ya? Ahora, enseñamos también que el diezmo, hermanos míos, y lo vuelvo a repetir, es una relación muy íntima con el Señor, así como las ofrendas. Escúcheme, por favor. Si nuestra iglesia, alguien, el Espíritu Santo, le pone un sentimiento compasivo de ayudar a otra congregación de la cual procede, porque se entera que esa iglesia tiene problemas, hermanos míos, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de problema. ¿Y saben por qué? Porque no estamos detrás del dinero de los que diezman, ¿ya? No estamos detrás del dinero de los que diezman. Lo que estamos detrás es que hagan lo correcto y crezcan en virtudes compasivas para quien necesita y para la obra de la gran comisión. ¿Quiénes seríamos nosotros para luchar en contra del sentimiento que Dios le está poniendo a un creyente de diezmar a una iglesia que está sufriendo problemas en el interior del país? ¿Quiénes somos nosotros? Lo que buscamos es que el creyente tenga una buena relación con Cristo. Pero hay un tercer factor misericordioso, ¿no?, que es necesario agregar, y al tiempo que estoy de pastor en esta iglesia ya es justo y necesario que lo agregue. Hay hermanos que están convencidos que deben de diezmar. Saben que deben de diezmar. Comprenden que deben de diezmar. Han crecido en esa doctrina. Pero ha sido tal su desorden en mayordomía económica que ya les es imposible porque la deuda los agobia. ¿Ya? Y miren, en honor a la verdad, a mí me pasó mucho de esto, ¿ya? Pero yo nunca dejé de diezmar. Y yo aprecié, ¿ya?, que en mi casa nunca faltó alimento, nunca faltó vestido y nunca faltó medicina. En mi casa se consume bastante medicina, ¿ya? Nunca faltó el vestido. Y poquito a poquito pude pagar mis deudas y ahora tengo una economía más balanceada. Pero como pastor, hermanos míos, no le puedo pedir a mis hermanos que están creciendo o que se han confundido en el pasado, que tengan mi mismo aguante, que tengan mi misma madurez. No les puedo pedir eso.
pero yo sí tengo la obligación de ayudarlos a que ordenen su economía. Y si les falta fe para diezmar, ¿ya? Y si son sinceros en decirme su realidad, ¿ya? Y reconocer, humillarse, decirle, hemos hecho mal las cosas en la iglesia y en la congregación y en la sociedad, y me he desordenado económicamente, tenemos que ayudarlos. Y por un tiempo le haremos una consejería, ¿no?, de mayordomía económica para que vea una salida. Y de hecho, ¿no?, en un tiempo prudencial se le diría que deje de diezmar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no estamos detrás de su dinero. Porque cuando hay dos pesos morales, uno no sabe cuál elegir. ¿Ya? O cumplo con Dios o cumplo con mi familia. Y cuando te preguntan, ¿y por qué te metiste en ese problema? Es que mi vecino estudiaba en el colegio tal y yo también hice estudiar ahí mi hijo. Es que en el cumpleaños de mi esposa, a mi esposa le gusta tal cosa y yo no tenía y pedí prestado para comprarlo. Es que, y cuando eso es que está viviendo una vida que no le corresponde. Y tendremos que disipularlo, enseñarle cuál es su realidad, que la vida no es ni comida ni bebida, sino andar juntos en armonía y que tiene que aprender a tener una economía sana. Porque nosotros no estamos detrás de su dinero. Nosotros estamos detrás de que usted se pueda ser feliz y realizado. Y no puede ser feliz y realizado una persona que vive una realidad que no le corresponde. De hecho, hermanos míos, hay antecedentes de eso, ¿ya? El sacerdote Ahimelech le dio los panes de la propiciación a David cuando éste estaba siendo perseguido por Saúl, ¿ya? Y eso está en 1 Samuel capítulo 21, versículo del 1 al 6. David se le acercó diciéndole una media verdad. Estaba siendo perseguido por el rey Saúl, y él le dijo que estaba en comisión del rey Saúl, ¿ya? Pero ¿por qué fue una media verdad? Porque la otra parte que sí le dijo es que tenía una inmensa necesidad material, no tenían qué comer. Y Abimelech le dio los panes de la provisación. Hermanos, nosotros no estamos detrás del dinero de nadie, ni estamos detrás de la posición de alguien. Estamos detrás de la gloria de Dios. Y si tenemos que sacrificar por un tiempo una doctrina santa, porque 2 pesos morales a veces desequilibran a un hermano cuando él mismo ha ocasionado estas cosas. Entonces, disipularlo, ayudarlo para que salga y decirle después, ¿dónde están los que te acusan? Ya no hay, pastor. Vete y no peques más. Una sola vez. Y si después vuelve al vómito, ya, no se puede hacer más ya, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué, hermanos míos? Porque todos merecen la oportunidad de la misericordia. Porque todos merecen ser ayudados. Y esta iglesia no trae detrás del dinero de nadie. Está para que el creyente tenga gozo por hacer las cosas correctas ante Dios y ante los hombres. Conclusiones. Repetiremos ante el cansancio, hermanos míos, que si hay congregaciones enteras que han decidido no diezmar, no tenemos que criticarlos. En nuestro caso, estudiando los motivos y las consecuencias en lo macro y en lo micro del diezmo, hemos decidido no dejar de hacerlo. Es nuestro camino. Nosotros diezmamos. Cada quien cosechará lo que siembre y que la gloria sea para el Señor. Los tigres, hermanos míos, deben andar con los tigres, los leones con los leones, las cebras con las cebras. A nadie se le obliga a ser parte de esta asamblea. ¿Ya? Pero usted tiene que comprender que es nuestra forma santa de vivir. ¿Ya? Es más, hermanos míos, si usted está contento en la iglesia porque ve que la enseñanza le está sirviendo, si está contento en la iglesia porque ve caras conocidas y se siente a gusto, ya, hermanos míos, nadie lo va a obligar a que sea miembro de la iglesia. Nadie le va a poner mala cara porque usted no diezme. Y yo no estoy revisando quién diezme y quién no diezme. Yo me entero cada 6 meses. Ya, porque tenemos que dar cuenta a la iglesia. Nadie se va a enojar por eso, y hermanos míos. ¿Por qué? Porque en esta iglesia el sol sale para todos. ¿Ya?
Pero la verdad del asunto que los que tienen que decidir sobre lo que van a hacer para Cristo son los mismos creyentes. Pero tengan cuidado, hermanos míos, por favor. Si usted está convencido que no debe diezmar, no intente disipular a nadie de aquí. ¿Ya? Porque es su convencimiento, y acuérdense que los que van en contra de la obra de Dios por lo que creen en su corazón, en la práctica, se vuelven anticristos. Y si por último, ¿no? Si las enseñanzas del diezmo están malogrando su corazón, que no se den siempre, ¿ya? No vas a pensar que toda la vida predicamos el diezmo, ¿no? Pero si cada usted escucha del diezmo y, ay, me siento mal, hermano, deben haber otras iglesias donde no se diezma, los leones con los leones, los tigres con los tigres. ¿Y saben qué? Si usted es creyente y usted siente que debe irse, es Dios que lo está sacando. Porque sabe que tarde o temprano usted le va a hacer daño a esta iglesia. Y de repente, en esa iglesia donde no diezma, podrá usted unirse a la hora según esta forma de ver el asunto. Usted podrá gozarse con ellos de acuerdo a cómo ven el asunto. Usted podrá trabajar con ellos para la gloria del Señor de acuerdo a cómo ven el asunto. Pero si está acá, por un mínimo de respeto, hermano, no se le va a pedir que haga lo que nosotros hacemos, pero sí se les pide, con sumo cariño y respeto mutuo, que no intente disipularnos en algo que nosotros no creemos. Creemos y nos comportamos de esa forma. Para terminar, hermanos míos, les voy a contar un pequeño testimonio, para que vean cómo es el Señor de maravilloso, ¿ya? Cuando yo recién llegué acá, justo estábamos en una serie de diezmo y llegó una pareja, extranjeros los dos. Llegaron bien temprano, bien taipá, bien bacán, de la pareja de esposos. Era panameña, el argentino, no sé, pero los dos hablaban diferentes. Y me dijeron, hemos visto esta iglesia y queremos congregar acá. Y nos han dicho que es agradable. Sí, no hay problema. Pues. ¿Y de dónde vienen ustedes? Ay, hemos estado en una iglesia de acá. Y aburridos, pastor, ahí. ¿Por qué? Porque todo es diezmo, todo es diezmo, todo es diezmo, todo es diezmo. Y yo quería entre reírme, porque justo ese día predicamos acá sobre el diezmo. ¿Ya? Entonces se predicó, nunca más regresaron. ¿Ya? ¿Y saben por qué? No porque sean malos, ¿eh? Porque el Señor es sobrenatural. ¿Ya? Y si ellos seguían acá, probablemente iban a ser estorbo o no te íbamos a ser estorbo para ellos. ¿Ya? O sea, no siempre se predicaba el diezmo, pero justo llegaron ese día. Nunca más volvieron a beber. ¿Qué habrán pensado, no? Esa mala fama, ¿no? En tantas iglesias, ¿no, hermanos míos? De que intentan, y a los creyentes lo ven como una vaca lechera, ¿no? Y eso es maldad. Esa es maldad. Porque el diezmo, hermanos míos, es una de las tantas doctrinas. Pero no puedes entrar a una iglesia en hablar de una sola doctrina. Tiene que hablar de la misericordia, de la justicia, ¿ya? Y de todas las demás doctrinas que vienen acompañadas de la fe de Cristo. Porque es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer otra. Y aquellos que se vayan convenciendo en cualquier asunto van adecuándose a la palabra del Señor. Y el que no, paciencia y buen humor. Aquí a nadie se le obliga a hacer nada. La palabra del Señor es la que tiene el poder. Nosotros simplemente comunicamos e intentamos dar un ejemplo correcto. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Señor, le damos gracias infinitas, Señor, porque usted mediante su palabra nos enseña cosas grandes y maravillosas, Señor. Gracias, papito lindo, porque comprendemos que la obra, Señor, a nivel global, durante todas las generaciones de nosotros los seres humanos, desde que existe la Iglesia del Señor, no ha subsistido por el poder económico de los hermanos, Señor, sino porque usted, Señor, de una forma en que no comprendemos, Señor, hace que se sume económicamente a una iglesia, Señor, para que pueda continuar en la obra. Gracias, papito lindo, porque sabemos que usted es el que mantiene la obra, Señor. Señor, oramos por nuestros hermanos en Cristo para que cada uno de ellos crezca, Señor, en virtudes,
para que cada uno de ellos, Señor, tenga paz en su corazón. Y si hay alguno de mis hermanos que está desordenado, Señor, económicamente y necesita consejería, ponga en su corazón, Señor, para poder ayudarlos, para que comprendan, Señor, la forma correcta de amarrarse en la economía. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano.